Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, viernes, con el libro de Hebreos continuamos. Así que después de esta introducción, arrancamos. Bien, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas, marcador, lapicero, todo lo que necesites para poder estar preparado y sacarle así el máximo de provecho a este estudio que estaremos teniendo el día de hoy. Muy bien, vamos a dar nosotros inicio. Voy a preparar aquí un tanto mi Biblia para poderla ir leyendo. Ahí estamos, muy bien. Yo uso la Reina Valera 1960. Para mí es una muy confiable, buenas bases, así que dependiendo la versión que tú tengas, el lenguaje va a cambiar, aunque el mensaje va a ser el mismo, ¿no? Dice la palabra del Señor así. Estoy leyendo, aquí voy a leer el capítulo 5, versículo 11, porque el capítulo 6 es la continuación del mismo tema. Entonces, porque ya hace un tiempo que de pronto no hemos tocado este libro por las fiestas, por las celebraciones que tuvimos, decidimos hacer videos pertinentes a la situación y detuvimos este estudio. Así que a manera de recordatorio, mi hermano, es de que voy a leer estos últimos versículos. Y el subtema o el subtítulo que aparece en el capítulo 5 es la advertencia contra la apostasía. Y decíamos que la apostasía es darle la espalda a la fe, es rechazar la fe y tomar otro camino. Algunos incluso apuntan a la apostasía como agregados a la misma fe, que de una u otra forma sería otro camino también. Bueno, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿no? Dice el escritor. Recuerda que les estaba llamando la atención porque como que se habían detenido en el progreso del conocimiento de la palabra de Dios y estaban entrando en esta especie de discusiones de doctrinas que se supone que ya todos sabían, doctrinas básicas, ¿no? Pudiéramos entender el contexto porque estas iglesias están siendo atacadas por los judaizantes, aquellos que traen el judaísmo como la religión que debe seguir aquel que realmente quiera ser salvo, ¿no? Sin embargo, Jesucristo me enseñó de que tenemos un nuevo pacto, así que el judaísmo ya nada tiene autoridad, digamos, en cuanto a la salvación. Jesucristo es el único camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Desgraciadamente, en muchas de nuestras iglesias que nos gusta el misticismo, nos gusta todo ese tipo de cosas, y puedes encontrar muchas iglesias que tienen mucho de judaísmo, ¿no? A veces algunos tocan instrumentos que se tocaban en aquel entonces, como que esto es lo que a Dios le agrada, ¿no? Como que a Dios le agradara eso más que una guitarra o qué sé yo, ¿no? Y a veces podemos caer en ese problema donde creemos que estamos haciendo las cosas y lo que estamos haciendo es lo correcto, y lo convertimos en una doctrina. Y entonces tú lo tienes que hacer así también para que encuentres la salvación. Bueno, ese es el judaizante en aquel entonces. Así que este es el peligro que está corriendo la iglesia en el primer siglo. La iglesia en el primer siglo tiene la amenaza del judaísmo, de que van a tener que cumplir también la ley de Moisés, aparte de haber entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Espíritu de Dios está en ellos, bueno, pero tienen que cumplir también ciertas cosas de la ley, ¿no? Y eso lo vemos bien marcado en el libro de Gálatas. Date la oportunidad, si no lo has leído, lee el libro de Gálatas. Pablo lo escribe apuntando a ese problema que la iglesia de Galacia había enfrentado, y muchos de los gálatas ya estaban circuncidándose y cumpliendo la ley de Moisés, con la intención de encontrar salvación o asegurar su salvación, ¿no? Diríamos nosotros, por si las moscas, lo que creo no funciona, hago otra cosa, ¿no? Y al final termina siendo una salvación por fe, por obras, y la escritura es clara de que no es por obras, sino que es por fe. Entonces, cuidado con el judaizante que pudiera estar rondeando tu iglesia, mi hermano. Abre los ojos espirituales, abre tus oídos espirituales, pídele a Dios sabiduría para que no caigas en el error que han caído muchas iglesias desde el inicio del cristianismo. Esto no es nuevo.
Entonces, esta iglesia parece que está recibiendo esta presión, y recuerda que al inicio de esta carta dijimos, o este libro, dijimos de que al parecer es el bosquejo de una predicación. Entonces la audiencia aquí, hay creyentes y hay incrédulos. Entonces puedes así entender de mejor manera el mensaje. Entonces aquí, en lo que está escribiendo el que redactó la carta a los Hebreos, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces la llamada de atención que está haciendo el escritor en este libro es de que los hermanos en la iglesia habían menguado su esfuerzo del conocimiento, del estudio de la palabra de Dios, de profundizar en las enseñanzas, en las doctrinas. Para estas alturas, dice el escritor, ya deberían de ser maestros, no deberían de estar sentados escuchando, sino que deberían de estar enseñando. Mi hermano, ¿cuántos años llevas tú en el cristianismo? ¿Entras tú en esta categoría de los que todavía están sentados aprendiendo? Obvio, siempre vamos a aprender. El problema es de que nunca enseñemos. Y tú, mi hermano, si ya llevas más de un año en la iglesia, tú debes de ser alguien que ya debe estar enseñando. No esperes que te empujen, que te obliguen, No, esto se hace por amor al Señor. Así que respondamos a eso. Entonces el escritor está llamándole la atención a este grupo en este sentido. Dice, están ustedes tan mal, en otras palabras, está diciendo el escritor, de que ya se les debería de estar enseñando algo más sólido, más fuerte, pero ustedes todavía tienen necesidad, dice aquí, has llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Está hablando de las enseñanzas, de las doctrinas. Dice, y todo aquel que participa de la leche, o sea, aquel que no come alimento sólido, sino que aquel que se quedó estancado en el camino del conocimiento del cristianismo y no ha avanzado y no ha madurado, el problema con esa persona es de que nunca va a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Va a ser incapaz de tomar decisiones en su vida porque no tiene principios cimentados en su corazón que han sido cimentados a través del conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. ¿Okay? Ese es el peligro que presenta el escritor aquí, ¿no? Pero dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿okay? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El que es maduro, el que ha llegado a la madurez, el que está comiendo alimento sólido, el que está avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, no se ha quedado estancado. Esta persona que ha llegado a la madurez, esta persona tiene los sentidos alertas y son capaces de discernir lo que está bien y lo que está mal. A veces hay personas que se te van a acercar y te van a decir, oye, no sé si esto le agrade a Dios o no le agrade a Dios. Bueno, ahí nos damos cuenta de que esa persona no tiene esa capacidad de discernir lo que está bien o lo que está mal. Hay algunas situaciones, obvio, que van a ser muy difíciles y necesitaremos ayuda. Pero hay cosas básicas donde ya deberíamos de saberlos, y a eso es a lo que se está refiriendo el escritor. Ya que tenemos eso en mente, podemos entender mejor lo que continúa diciendo el capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos, ¿no? Le dijo, o sea, en otras palabras, la exhortación es maduren, ¿ok? Y para madurar va a haber que dejar los rudimentos, ¿no? Aquello básico, aquello esencial. Dejando los rudimentos o dejando lo esencial de la doctrina de Cristo. Avancemos, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la perfección, ¿recuerdas? Hacia la madurez aquí, que es lo mismo perfección aquí. No echando otra vez el fundamento, o sea, no ponga... Si tú vas a edificar una casa, mi hermano, primero pones el fundamento y después comienzas a poner alrededor los bloques, ladrillos o de lo que vayas a construir tu casa, ¿no? Pero va el fundamento. Bueno, el fundamento son las doctrinas básicas en la vida del creyente. Ya que tienes las doctrinas básicas en tu vida, comienzas a edificar sobre esos fundamentos, sobre esas doctrinas básicas. O sea, ya eso lo terminaste, ahora pasas a la siguiente etapa de la construcción de tu vida espiritual, digámosle así.
Digamos que la casa es tu vida espiritual. Ya pusiste los cimientos, ya pusiste el fundamento. Ahora hay que pasar a la siguiente parte. Hay que edificar las paredes, poner puertas, poner ventanas, poner un techo y después va a haber que amueblarla y todo eso, ¿no? Bueno, en nuestra vida espiritual también tiene esas cosas esenciales o fundamentos, ¿no? Ya está. ¿Cuál es el fundamento? Dice acá el escritor. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Esas doctrinas, mi hermano, deberías de tenerlas tú ya claras en tu mente y en tu corazón si es que ya llevas algún tiempo en el cristianismo. Tú ya tienes que saber de la fe, del arrepentimiento, del bautismo, imposición de manos, ¿a qué se refiere? Resurrección de los muertos, juicio eterno, temas que tú ya debes saber. Entonces nos damos cuenta de que esta comunidad todavía estaba en esas peleas, ¿no? ¿Y cuándo es el juicio? ¿Y por qué es el juicio? ¿No? ¿Y tengo que bautizarme o no tengo que bautizarme? ¿Tengo que arrepentirme o no? ¿Es por obras o es por fe? Y ese tipo de discusiones es para el que está empezando, no para el que ya lleva un tiempo. Dice el versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿El qué? Echar para adelante, él nos había dicho aquí. Dejando los rudimentos, vamos adelante a la perfección. ¿Okay? Entonces dice, y esto haremos, o sea, avanzar a la perfección, si Dios en verdad lo permite. Y de ahí hace una afirmación el escritor que hay mucho conflicto o mucha discusión, pudiéramos decir, en algunos de los pensamientos del cristianismo, donde hay ciertas diferencias de pensamiento, de interpretación en esta parte. Dice el versículo 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces dice el escritor, no nos quedemos estancados en lo básico porque hay un peligro ahí. El peligro es caer en la apostasía, o sea, negar la fe. Por eso él exhorta a seguir avanzando. Y vamos a llegar a la perfección si Dios así lo permite, nos dijo, ¿no? Y de ahí nos pone este asunto. Le está hablando al que está empezando su camino. Y le está diciendo, si tú vas a regresar, hermano, a la confianza pasada de tu salvación, que son las obras. Recuerda que los judaizantes están ahí muy prendidos, instruyendo mal a los que ya son iglesia, o a los que están en la comunidad de fe, digámosle así. Entonces el escritor les dice, es imposible que si ya fuiste iluminado, si ya gustaste, dice, el don celestial. ¿Qué es la iluminación? Es cuando estas verdades bíblicas las logramos entender con una claridad que no hay duda en nuestra vida. Entonces el escritor dice, hay algunos que han sido iluminados, o sea, que han entendido la verdad, han entendido la salvación, pero han dicho, no quiero eso. ¿Ok? ¿Qué sucedió con esa persona que fue iluminada? Esa persona que fue iluminada esa es obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo hizo una obra en la persona para que al entender estas verdades claramente pueda dar este paso de obediencia, de responsabilidad y de sacrificio para gloria de Dios. Pero hay algunos que dicen no. Entonces aquí es donde está la discusión entre algunos creyentes. Algunos dicen, estos son creyentes que le dieron la espalda a Jesucristo y por eso ya no pueden ser restaurados o renovados. Otros dicen, y entonces los que dicen eso creen que la salvación se pierde.
Otros dicen, no, estos estaban en la comunidad de fe y dentro de la comunidad de fe uno disfruta de las bendiciones de Dios, porque eso es verdad. Uno disfruta del conocimiento, uno disfruta de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia, lo que el Espíritu Santo hace dentro de la iglesia. La palabra de Dios, tenemos la dicha de escucharla, de que se nos sea predicada, de que se nos sea enseñada, de que la cantemos, ¿no? Y podemos experimentar cosas sobrenaturales, milagros, testimonios de hermanos. Y entonces hay personas dentro de una iglesia que son fieles asistentes a la iglesia, pero que no han dado un compromiso serio, honesto, sincero al Señor. Y entonces estos en algún momento de su vida se alejan de la iglesia. Aquí es donde están las dos partes que les digo que se encuentran en división o en conflicto en cuanto a este pasaje. Algunos creen que la salvación se pierde y por eso este pasaje lo afirma. Otros dicen no, el pasaje no está diciendo que la salvación se pierde. El pasaje está diciendo hay personas en las iglesias que parecían creyentes y por eso se fueron. Por eso existe ese tipo de conflicto en la interpretación de este pasaje. ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es de que en este grupo de personas, en la audiencia de este libro, hay creyentes y no hay creyentes. Entonces al no creyente se le está exhortando a que ya tome en serio su fe y comience a avanzar y a caminar hacia la perfección. Porque si no le echa ganas a su vida espiritual, es muy probable o es seguro de que no ha sido transformado, de que el Espíritu de Dios no está en su vida. ¿Por qué? Porque el creyente anhela crecer, avanzar, madurar, dar frutos para gloria de su Dios. Eso es lo que hace el creyente. Aquel que no lleva fruto, dijo Jesús, será cortado y será echado en el fuego. Entonces, ¿cuál es el deseo del creyente? Agradar a su Señor. Entonces, estas personas que se quedaron estancadas, que no avanzaron, que ahora están escuchando las enseñanzas de los judaizantes, que están poniendo en práctica esas cosas para ellos alcanzar la salvación, entonces en realidad nunca fueron creyentes. Estaban metidos en una iglesia, pero no fueron creyentes. A pesar de que tuvieron todas las oportunidades dadas por el Señor para eso. Entonces acá el escritor dice, es imposible que estas personas hagan eso. ¿Por qué? Porque recayeron. O sea que regresaron a la confianza pasada, a las obras muertas. Entonces es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. El escritor dice, ya fueron iluminados, pero rechazaron claramente la fe. Este corazón ya se endureció de tal manera que no se voltea a Dios. No quiere decir que Dios no les quiera perdonar, es que ellos no quieren arrepentirse. No es de que Dios no les quiera transformar, es de que ellos no quieren nada que ver con Dios. Esto no se trata de alguien que pecó, que resbaló, que falló al Señor. No, esta es aquella persona que conscientemente le dio la espalda a Dios. Y dijo, sea cual sea la excusa, yo ya no tengo nada que ver con este Dios. ¿Okay? A veces lo enmascaramos con humildad, con que no tengo tiempo, con que no me siento santo, con que no soy aceptado, aceptada. No, todas esas son excusas. Porque el que ama a Dios va contra viento y marea, porque su misión es mostrarle su amor a Dios. Así que no hay excusa. ¿Qué creo yo? La salvación no se pierde, pero sí creo que hay gente dentro de las comunidades de fe que disfrutan de las bendiciones que se mueven dentro de la comunidad de fe, porque Dios bendice a su iglesia, la presencia, su palabra, la alabanza, la armonía, el amor entre hermanos, las convivencias, todas esas son bendiciones, esperanza, apoyo
Todas esas son bendiciones. Entonces hay gente en las comunidades de fe que disfrutan de todas esas bendiciones, pero no dan un paso de fe. Así como Judas disfrutó de tremendas bendiciones al andar caminando con Jesucristo, sin embargo su corazón nunca estuvo entregado al Señor Jesucristo. Juan en sus cartas también menciona algo similar. Él dice: se salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Dice Juan, dando la misma idea. Dentro de la comunidad existe gente que no es iglesia. Esa es una realidad, mi hermano. Por eso tú y yo debemos estar bien alertas. Por eso el escritor dice acá que debemos madurar, porque si nosotros maduramos, entonces nuestros sentidos van a estar ejercitados para poder discernir el bien y el mal. Porque qué tal si uno de estos falsos creyentes nos invita a algo que está mal. Y nosotros, al no estar ejercitados nuestros sentidos y poder discernir lo que está bien y mal, y como le vemos a la persona dentro de la iglesia, decimos: bueno, esta persona sabe lo que está haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, seguramente este no es pecado, y vamos como borreguitos siguiendo el pecado y no nos damos cuenta que vamos a nuestra perdición. Creo que a eso es a lo que se está refiriendo. ¿Cuál es el problema con esto? Dice el escritor. Bueno, estos entonces no se puede volver a crucificar a Jesucristo por segunda vez y ponerle otra vez por vituperio. Eso fue lo que sucedió con Cristo en la cruz. Se le puso como vergüenza pública en la cruz. Y es el mismo Dios hecho carne. Habitó entre nosotros y llevó así la paz. Entonces, ¿lo haremos hacer lo mismo otra vez? Por mi negligencia. El escritor dice: no se puede hacer eso otra vez. Y de ahí pone un ejemplo para que nos ayude a quedar claro esto. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Hay una tierra que recibe la lluvia, aprovecha la lluvia, hace que produzca porque recibió la lluvia, y ahí es la bendición de Dios. Pero hay otro tipo de tierra, la que produce espinos y abrojos. Esa es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Esta también recibió la lluvia, las bendiciones de Dios. Estas dos tierras son dos tipos de personas dentro de la iglesia, que se sientan juntos en una banca, cierran sus ojos cuando se ora, levantan sus manos cuando se alaba, ponen atención a la palabra de Dios, se levantan, dan su ofrenda, oran, qué sé yo, pero producen espinos y producen abrojos. Y hay otros que producen hierba provechosa y son de bendición. El ejemplo que nos pone el escritor también es clarísimo. Mi hermano, ¿qué tierra eres tú? ¿La tierra que produce hierba provechosa o la tierra que produce espinos? Mira que una es reprobada y la otra es bendecida. La que es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. En cambio la otra, esa seguirá siendo labrada y recibe la bendición de Dios. ¿Qué tipo de creyente eres tú, mi hermano, mi hermana? Esto es necesario responderlo. Son preguntas reflexivas para que te detengas, pienses, examines tu vida de fe, tu cristianismo, porque estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando de tu vida, mi hermano, de tu vida eterna. Esto no es cualquier cosa. Dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, entonces ya hace acá una afirmación. Oh, amados, estamos persuadidos o estamos convencidos, ¿no?, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces les dice a la congregación que les está escribiendo, les dice: gracias a Dios, pero ustedes, en otras palabras, ustedes tienen frutos que dan testimonio de que están en las manos del Señor. Y ustedes están convencidos de que hay cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación.
En ustedes hay una seguridad y una tranquilidad. Y ustedes tienen un corazón que sirve a los demás. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Interesantísimo este capítulo, mi hermano. Espero que no te estés perdiendo algo aquí. Entonces, mira, ¿cómo viene el desarrollo de este escrito? El escritor dijo, hay personas que no avanzan en su vida, se quedan estancados en su vida espiritual. Hay otros que sí avanzan en su vida espiritual. Los que no avanzan en su vida espiritual no tienen la sabiduría o la capacidad para discernir lo que está bien y mal. El que ha crecido, el que ha avanzado, el que es maduro, tiene la facilidad de poder discernir lo que está bien y mal porque sus sentidos se han ejercitado. ¿Ve la comparación? Ok. Bueno, hay unos, estos que no han avanzado, no han creído, seguramente no son creyentes. Pero ellos ya han sido iluminados y han experimentado estas cosas bonitas que la iglesia experimenta. Para ellos, como han rechazado así la fe, bueno, para estos ya no queda mucho. Estos que le dan la espalda al evangelio, a la fe, estos quedan expulsados de la gloria de Dios. En cambio, estos otros están de la mano del Señor. De ahí nos pone un ejemplo. Estos que le dan la espalda al Señor, que no les importa el crecimiento, la esperanza y todo eso, estos reciben bendición como la tierra que recibe la lluvia, pero estos producen espinos y abrojos. En cambio, estos que han madurado, que se han ejercitado, que han crecido espiritualmente, estos igual reciben la bendición cae sobre los dos, pero estos producen hierbas beneficiosas, decía acá el escritor. ¿Dónde está? Aquí, hierba provechosa. Eso está en el capítulo 7 y 8. Muy bien. Y de ahí dice, ustedes tranquilos, mis hermanos, a la audiencia que está escuchando, porque ustedes son los creyentes fieles, los que producen hierba provechosa. ¿Cuál es esa hierba provechosa? Bueno, ustedes se han mantenido en la fe, ustedes sirven a los santos, ¿no? Dice, ustedes están convencidos de las cosas mejores que pertenecen a la salvación, porque Dios no va a ser injusto para olvidar la obra y el trabajo que ustedes han mostrado por amor a su nombre y habiendo servido también a los santos. Deseamos, dice el escritor, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza. Y acá hay una tremenda clave, mi hermano. ¿Recuerdas? Dos tipos de creyentes dentro de una comunidad de fe. Algunos están produciendo espinos y abrojos, algunos están produciendo hierbas provechosas. Los dos han recibido las mismas oportunidades, los dos reciben la misma bendición, pero hay unos que simplemente no están produciendo lo que deben producir. Entonces, este es el llamado a la diligencia que está haciendo el escritor. Entonces dice el escritor, deseamos nosotros, este es nuestro deseo, que cada uno de vosotros, aquí ya le está hablando a los que producen hierbas productivas o beneficiosas, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Ok? O sea, mi deseo es de que ustedes, que en este momento están siendo fructíferos, continúen así hasta el fin. Esto es clave. Y esto pone una gran responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Deseamos de que todos ustedes continúen produciendo así como lo están haciendo el día de hoy. Que muestren la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para una plena certeza de la esperanza. La seguridad, mi hermano, y esto lo dice repetidas veces la escritura.
Juan en su evangelio es alguien que repetidas veces dice esto, ¿no? La evidencia más clara de tu vida de que eres un creyente legítimo, mi hermano, es de que eres un creyente que permanece y que produce. Que permanece y que produce. 2 P's, permanencia y producción. La tierra que recibe el agua, que es beneficiosa y produce hierbas fructíferas, gloria a Dios por ella. El problema es de que ¿se va a mantener así siempre la tierra o en algún momento va a dar espinos y abrojos? Porque si comienza a dar espinos y abrojos, seguramente no fue una tierra buena. ¿Te acuerdas de la parábola de Jesucristo cuando tira la semilla en el camino, en las piedras y en los espinos? Bueno, la plantita creció entre las piedras. La plantita creció entre los espinos. Pero nunca produjo fruto. La única que produjo fruto fue la semilla que cayó en la buena tierra. ¿Y quiénes son los que cayeron en las piedras y en los espinos? Jesucristo explica la parábola. Y Jesucristo dice, son aquellos que por las tribulaciones y las persecuciones y por los afanes de esta vida le dieron la espalda a la verdad. Es lo mismo que está diciendo el escritor de Hebreos aquí. Cada uno manténgase así hasta el fin, porque esa es la seguridad de que la esperanza va a ser real, de que se va a alcanzar la meta. A fin de que no os hagáis perezosos. ¿Cuál es el problema? Es de que si no continúas así, vas a hacerte perezoso. Y puedes comenzar a producir frutos y espinos y abrojos. Y quizás esa sea la evidencia de que, oye, tu compromiso no fue real. Aquel que se mantiene, y se mantiene, y se mantiene, ese es el que tiene la seguridad de que está en las manos de Dios. Y ese es el que ante nuestros ojos, como testigos, es el que está en las manos del Señor. Aquel que empezó el camino y se fue, ese no estaba en las manos del Señor. Algunos dicen perdió la salvación. No, nunca tuvo la salvación. Nunca la tuvo. Disfrutó de todo esto, pero nunca tuvo la salvación. Por eso, le dio igual tomar distancia del Señor. Dice el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No seas perezoso. ¿Por qué? Porque si te haces perezoso, si dejas de producir, si dejas de recibir la lluvia y producir hierbas provechosas, era la palabra, se me olvida la palabra, provechosas, entonces te vas a hacer perezoso. ¿Y qué hay de malo con ser un perezoso espiritual? Bueno, dice aquí, hay que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la esperanza. Entonces pone el perezoso y el otro. El otro tiene fe, paciencia y hereda la promesa. O sea que por consecuencia, o por consiguiente, el perezoso no va a heredar ninguna promesa. Y estamos hablando de nuestra esperanza, que es la eternidad. Mi hermano, esta es la clara evidencia de aquel que está en las manos del Señor. Perezoso espiritual, no hay garantía de que esté salvo. Si estás produciendo, ahí hay una mayor seguridad de que estás en las manos del Señor. Pero asegúrate de mantenerte así. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Versículo 13. Mi hermano, este capítulo está tremendo. Ay, ¿qué pasó aquí? Dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, sin juró por sí mismo, ¿no? Y entonces aquí nos pone un ejemplo en cuanto a esto que tocó de las promesas, ¿no? Dios hizo una promesa a Abraham, pero no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
En los juramentos, no sé si has escuchado tú, la gente a veces dice, te lo juro por Dios, ¿no? Te lo juro por el cielo, te lo juro por el amor de mi madre, te lo juro por aquí. Su promesa está validada porque se ha hecho un juramento sobre alguien superior, más confiable, más fuerte o qué sé yo. Y esa sería como la garantía de que lo que te estoy diciendo es verdad. Bueno, Dios le hizo una promesa a Abraham, pero no puede jurar por nada, usando el nombre de nadie, porque pues nadie es superior a él. Así que juró por sí mismo. Entonces el Señor hizo un juramento. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El ejemplo que está usando el escritor aquí de Abraham es: Dios hace una promesa, Abraham espera con paciencia y alcanza la promesa. El perezoso, sin embargo, no esperó la promesa, no se esforzó y ese terminó dándose la vuelta y alejándose del Señor. Versículo 15, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y vuelve otra vez al tema de la promesa. Y para ellos el fin de toda controversia, o sea, se terminó el diálogo y la plática una vez que se hizo el juramento sobre alguien superior. Bueno, pues, no, que tú no cumples, no, sí, yo esta vez voy a cumplir, no, sí, no, tú me has engañado muchas veces, tú me has mentido, no, que ahora sí, bueno, te lo juro por Dios que ahora sí. Entonces como que ahí terminó ya la discusión, porque ya se hizo un juramento sobre alguien superior. Entonces ahora sí vas a cumplir. Eso es lo que está explicando el escritor aquí. Dice, los hombres juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia, o sea, ya llegó a su clímax el diálogo, la discusión, es cuando se hizo un juramento para una confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, o sea, a ti y a mí, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, o sea, Él no cambia, y para nosotros que pudiéramos estar tranquilos, porque estamos acostumbrados a los juramentos, entonces Dios hizo un juramento, para que nosotros confiáramos más, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces todo esto lo hizo Dios, hizo juramento, hizo promesa, cosas que no cambian en Él, lo hizo para que nosotros pudiéramos estar más seguros. ¿Okay? Versículo 19, la cual, o sea la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Eso es nuestra ancla. ¿Sabes? El barco cuando llega a un lugar y ahí va a pasar un tiempo, tiran un ancla, el ancla se traba en algo en el mar, en alguna piedra o en la arena, qué sé yo, y entonces el barco ya no se mueve, se quedó ahí anclado. Bueno, así nosotros, esa promesa, esta seguridad, eso es lo que nosotros nos ayuda a mantenernos anclados, una firme ancla de nuestra alma en la esperanza del Señor. O sea que nada nos mueve y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y nos recuerda que Cristo es el que entró, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto lo tocábamos en los capítulos anteriores, ¿no? Es una tremenda exhortación lo que hace este capítulo de Hebreos. Este capítulo 6, una tremenda exhortación para nosotros, para mantenernos firmes, para mantenernos luchando, para no tirar la toalla en el camino, y nos ayuda también a nosotros a evaluarnos y examinarnos cómo anda nuestro camino con el Señor, cómo anda nuestra fidelidad con Dios. ¿Estamos siendo productivos o no? ¿Estamos produciendo espinos y abrojos o estamos nosotros produciendo hierba provechosa? ¿Estamos siendo de bendición o estamos prontos a ser quemados?
Mi hermano, son preguntas que solamente tú, a través de la sabiduría con el Señor, en tus oraciones y en tus reflexiones, puedes responder. Así que a echarle ganas, mi hermano, mi hermana, y es un gusto que me hayas acompañado en este estudio. Espero que sea de gran bendición estos temas que estamos tocando. El día de hoy capítulo 6, la siguiente semana veremos el capítulo 7. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por el cuidado y la misericordia constante que muestras sobre nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque la exhortación bíblica es muy clara. Debemos ser constantes. Debemos permanecer y debemos ser constantes. Debemos ser diligentes. Debemos ser esforzados. Debemos ser sacrificados. Debemos entregarlo todo. Debemos entregar nuestra vida en totalidad a ti. No permitas que seamos perezosos. No permitas que caigamos en apostasía y nos alejemos de tu verdad. No queremos perder tan tremenda oportunidad que tú nos das a través del sacrificio que hiciste en la cruz. Ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos ven a través de esta pantalla. Ayúdales a que sus vidas sean fructíferas, esforzadas y sacrificiales. Al fin de cuentas, esta vida es corta y lo que nos espera es una tremenda bendición viviendo una eternidad contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Espero que estés inscrito al canal. Si no estás inscrito al canal, inscríbete, dale un like al video, compártelo en tus redes sociales, amistades, amigos, hermanos en la fe, qué sé yo. Déjale saber a otros de que aquí hay un lugar donde estamos aprendiendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.